episodio del podcast Hablando de Turismo, el podcast de turismo rural y redes sociales a partes iguales. Soy Estrella Sobrino, Community Manager para alojamientos rurales y creadora de la comunidad virtual Los Ruralistas, una comunidad formada por más de 8.300 personas entre propietarios de alojamientos rurales y fans de turismo rural. Pero es que además soy fan de descubrir pueblos con encanto y cada año me visito pueblos de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España y de los pueblos mágicos de España. Si quieres saber un poquito más de mí, echa un ojo a mi página web estrellasobrino.com o sígueme en Instagram, que es Estrella Sobrino López, o en mi canal de YouTube, que es Estrella Sobrino López, o en mi Twitter, actual X, que es Sepulestrella. En el episodio de hoy te hablo de un programa que pertenece a la provincia de Ávila, donde tienes que probar el cochinillo asado. Su castillo fue un silo y ahora es museo. Allí se rodó la serie Isabel, un poquito de la serie, y pertenece a los pueblos mágicos de España. ¿Sabes ya de qué pueblo te voy a hablar? Venga, 3, 2, 1... Arévalo, ¿lo conoces? Algunas pinceladas de historia de Arévalo. En el periodo calcolítico es cuando se tienen los primeros datos documentados arqueológicamente sobre un poblado muy cercano a la ciudad junto al río Adaja, en el lugar denominado Cantazorras, la Serna. Es el primer testimonio de pueblos sedentarios, capaces de guardar semillas para la siguiente época húmeda a la vez que alimentan los animales más dóciles de su entorno. Construyen sus casas de adobe y ramas recubiertas de barro. De aquel periodo especialmente bella es su cerámica negra, generalmente lisa, con alguna decoración de mamelones de varios tamaños y formas, destacando los pequeños cuencos globulares espatulados de paredes finas. Otros instrumentos que testimonian el modo de vida de estas gentes, como puntas de flecha y otros útiles cortantes minuciosamente labrados en piedra, hachas pulimentadas, molinos barquiformes de granito y cuentas de collar. También se han encontrado restos de la fauna que servía de alimentación a aquellos pobladores, como astas de ciervo o defensas de jabalí. Está fechado el yacimiento de Arévalo, Don Hierro, en torno al 2500-2000 a.C. Seguimos con las pinceladas. Según las fuentes clásicas, la tierra de Arévalo estaría integrada en el territorio de los Baceos, cuenca media del Duero y sus afluentes, aunque bien es cierto que arébacos y baceos tenían similar cultura material. La línea divisoria estaría entre el Valle del Tormes, que era territorio de los betones, y los de la Daja, Zarpadiel y Trabancos, que eran baceos. En las estribaciones de la Sierra Sur comenzaría el territorio de los betones. Hay restos arqueológicos en varios puntos de la Daja y en Muriel de Zapardiel, con hallazgos aislados fuera de contexto arqueológico. De esta época tenemos testimonios como dos esculturas zoomorfas o berracos. Este es el caso de la conocida como Marrana Cárdena, que representa una cerda como culto mágico a la fecundidad, protección de la comunidad y del ganado. Con la llegada del Islam en el año 711, esta zona fue habitada por tribus norteafricanas de pastores bereberes. La población anterior existente tornó a convertirse al Islam, lo que se llamaba muladíes, o a vivir bajo su control, mozárabes. Si bien los datos de estas tempranas fechas son escasos más allá de topónimos como tornadizos, torneruelos, en referencia a quienes cambiaron de religión. Más tarde, especialmente desde el siglo X, los reinos cristianos fijan sus fronteras en el río Duero y el sistema central, quedando Arévalo situado en la denominada extrema Durí o Extremadura castellana, escenario de continuas incursiones o rachias. Como resultado de esta presencia musulmana, nuestra tierra mantiene gran cantidad de topónimos geográficos y de núcleos de población, entre los que destacan Adaja, Zapardiel, Almenara, Moraña, Muriel. Arévalo entra definitivamente a formar parte del reino cristiano hacia el año 1082, durante el reinado de Alfonso VI. Seguimos con pinceladas de historia. En 1140, el Papa Inocencio II confirma al obispo de Ávila la posesión y autoridad de Arévalo dentro del obispado abulense. Cuando Alfonso VII divide en 1157 los reinos de Castilla y León, Arévalo y su tierra se sitúan en la frontera castellana con las tierras leonesas. En este momento nacieron muchas torres almenaras de carácter militar.
En 1174 y 1178 está documentada la presencia de la corte castellana en la villa. En aquella villa puramente medieval no tenemos constancia de la existencia de castillo alguno, pudiendo referirse a la fortaleza, como la villa en su conjunto, ya que el castillo actual es obra del siglo XV. La participación de Arévalo en distintas campañas militares de conquista es variada, como la efectuada en 1177, cuando las milicias concejiles participaron en la toma de Cuenca, o en 1212 en la batalla de las Navas de Tolosa. De los judíos arevalenses, la primera noticia es el Padrón de Judíos o Padrón de Huete en 1290, que tenía fines fiscales y fue ordenado por Sancho IV. En él se reconoce el pago al rey por esta villa de 12.377 maravedíes, que habrían de pagar los aproximadamente 400 judíos de la villa. Tras infinidad de ataques en algunos periodos, estas situaciones fueron recogidas en la Pragmática de Arévalo de 1443, redactada por Juan II, tomando como fuente una bula del Papa Eugenio IV. Seguimos con pinceladas. Es clave destacar a San Juan de la Cruz, que vivió 3 años de su infancia en el barrio de San Pedro. Entre otras obras de la literatura religiosa, escribió el Cántico Espiritual, obra cumbre de la lírica mística. Los años de inestabilidad política, que se inician desde la muerte de Isabel la Católica en 1504, concluyen con la llegada de Carlos I en 1517. El rey, desde Flandes, había ordenado que la pensión de 30.000 ducados de por vida y los 5.000 de viudedad dejados por su abuelo Fernando el Católico a su segunda esposa Germana de Foix sobre las rentas de Nápoles se pasara a las villas de Arévalo, Madrigal y Olmedo, con sus tierras y jurisdicción, para que ella las tuviese por su vida, para su asiento y morada, como reza el texto. El 7 de noviembre de 1469, ante las puertas del arrabal, el procurador del conde de Plasencia, Francisco de Chaves, obtiene las llaves de las puertas de la villa de manos de Álvaro de Bracamonte. Y vamos finalizando ya con las pinceladas de historia. En Arévalo vive durante más de 30 años la reina viuda Isabel de Portugal, de la casa de Avís, enferma desde la muerte de su marido, cuidada por su madre Isabel de Barcelos, de la casa de Braganza, y acompañada por sus hijos Isabel y Alfonso. De su abuela reciben en el Palacio Arevalense una esmerada y extraordinaria educación hasta 1461. A mediados de 1465, Isabel de Barcelos fallece y es enterrada en el monasterio de San Francisco de la Observancia. El 25 de noviembre de 1860 llega a nuestra villa el primer tren de viajeros procedentes de Valladolid, compuesto por 2 coches de segunda clase, 5 de tercera y 1 de equipajes. Fue un verdadero acontecimiento en el que toda la población se dio cita en la estación. A día de hoy, la población de Arévalo es de 7.830 habitantes, según los datos del INE, Instituto Nacional de Estadística. ¿Te has acercado algún día a Arévalo a comer cochinillo? ¿Y qué puedes ver en Arévalo? ¡Buah! Muchísimas cosas. La iglesia Santa María de Silos, la plaza del Arrabal, la plaza del Real, la iglesia San Martín, la plaza de la Villa, la iglesia Santa María la Mayor, el castillo, la iglesia San Miguel, la iglesia San Juan, la ermita lugareña, la casa de los Sesmos, la iglesia del Salvador. Tienes para varios días. No puedes dejar de visitar bodegas como Blanco Nieva, La Mejorada, y ya que estás cerca, el Museo de las Villas Romanas en Almenara. También te recomiendo como plan visita teatralizada por Arévalo, que lo hace la Asociación de la Queda. Si eres de ponerte calzado de caminar y tira el camino, un poquito de senderismo. Senda del Orán, senda de la Fuente de los Lobos, senda de los ríos Arevalillo y Adaja, y Arévalo, Puente de los Barros, ermita de la caminanta, La Trapa. Ahí ya te he dado algunas ideas. Una curiosidad, Arévalo es también conocida como la ciudad de los 5 linajes, por ser este el número de familias que se encargaron de organizar la repoblación y gobernar su tierra o alfoz. Briceño, su escudo de armas tiene en campo de oro un águila coronada y en la orla que le rodea las aspas de San Andrés. Montalvos, su escudo en campo de plata con águila en el centro. Sedeño, escudo en campo de oro y en él un águila de oro. Tapia, escudo de armas en campo blanco con 6 cuervos negros con pico y patas de oro. Y Verdugo, escudo de armas en campo de oro con un león rampante y por orla las aspas de San Andrés.
Por cierto, estos últimos, defensores de la Puente Llana en el Adaja, en la que en el Castillete de entrada tenían su casa solariega, tuvieron sus juntas el día de San Blas, que celebraban con fiesta de toros y juegos de cañas, y sus enterramientos en la desaparecida iglesia de San Esteban. Al desaparecer el templo, pasaron sus juntas a San Martín y sus enterramientos al monasterio de San Francisco de la Observancia. Y ya que estás en Arévalo, acércate a visitar Madrigal de las Altas Torres, también muy relacionado con Isabel. Por cierto, no te voy a hacer spoilers porque tienes un capítulo en los podcasts sobre Madrigal de las Altas Torres. Y acércate también a Coca, que lo tienes al ladito, a visitar su castillo, su Torre San Nicolás, date un paseíto por el Pinar. Fiestas que no te puedes perder, las Angustias y San Vitorino. Las fiestas en honor a San Vitorino se celebran en Arévalo con un programa de 10 días. Échale a Edna, que incluyen actividades deportivas, culturales, lúdicas para arevalenses y visitantes para el disfrute de todos. Son festejos de un marcado carácter taurino y son famosas sus corridas de toros en la Plaza Nueva y los encierros por las calles. Recuerda, 10 días, o sea, prepárate. Los festejos comienzan con la lectura del pregón desde los balcones de la casa consistorial y ya queda inaugurada las fiestas. Y además las verbenas no tienen un lugar fijo y cada día la orquesta se mueve a diferentes plazas. Eso me parece muy interesante. Y después de un intenso día por Arévalo y alrededores, ¿dónde dormir? Pues mira, como te comentaba antes, que tienes cerquita Coca, te recomiendo Señorío de los Fonseca en Coca. La página web señoriodelosfonseca.com, el Instagram de los Fonseca. Echa un ojo a su página web, puedes reservar a través de ella, seguir el Instagram suyo y, oye, mandarle un mensaje privado a Alicia, la anfitriona, para que te diga cuál es la disponibilidad y qué consejos te da para la visita a Coca y alrededores. Y ahora te voy a dejar descansando plácidamente, porque dentro de 7 días te voy a llevar de viaje a otro pueblo, si tú quieres, a otro pueblo con encanto de España. Y mientras, para que se te vaya haciendo más amena la espera, echa un ojito a mi página web, que es estrellasobrino.com. Que tengas un estupendo día.